¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí. Como siempre, la estructura del programa, usted ya sabe, vamos a decir algo acá como para fijar posición sobre un tema que a nosotros nos interesa. Espero que a usted también y que pueda compartir o no. De eso se trata el juego en un programa. Pero, digamos, tres invitados. Está que ya aquí con nosotros para hablar Analía Luzarreta, maestra, como ella misma dijo, que se considera por sobre todas las cosas y flamante responsable hace poco tiempo del gremio del SUTEBA. Vamos a hablar obviamente de la educación y su visión. Está aquí con nosotros el doctor Marcelo García Diegues, médico de hace muchísimo tiempo, conocido y que últimamente lo hemos visto, y se lo decíamos el otro día en la radio, muy activo en las redes sociales en su condición de militante radical. Y le vamos a preguntar sobre el momento actual del sistema de salud y por sobre todas las cosas vamos a hablar también de política, porque ha tenido algunas definiciones, diría yo, interesantes en los últimos tiempos sobre justamente su visión como militante radical. Y para hablar también de cómo se está planteando hoy el sistema sanitario, el sistema de salud, que está en un momento de muchos problemas, que es una cuestión seguramente para mirarla desde diferentes puntos, de diferentes ángulos. Va a estar aquí dentro de un ratito con nosotros el doctor Gustavo Carestía, en su condición de responsable máximo del Hospital Municipal de Bahía Blanca. A ver, brevemente quiero decir, primero voy a arrancar con una obviedad. Soy de otra generación, está claro, ¿no? Soy de otra generación. Si bien es cierto, uno ha tratado, y es lo que corresponde, de ayornarse, evolucionar, acomodarse a los tiempos que corren, está claro que en los últimos 30, 40 años el mundo de la modernidad, como dirían, de la posmodernidad, como dirían algunos estudiosos, a los de mi generación, al menos a mí me pasa a veces medio que nos desacomoda. Soy de otra generación, ha vivido etapas, he vivido y hemos vivido etapas absolutamente duras, oscuras en la República Argentina y quizás uno viene con esa concepción cultural también metida en sus fueros más íntimos. ¿A qué viene todo esto? No me gusta que me vigilen, soy sincero, no me gusta sentirme miliqueado. Seguramente por aquello que decíamos hace un ratito de lo que pasó en la Argentina en los tiempos oscuros, debe haber ahí dando vuelta una cosa no resuelta entre todos y cada uno de nosotros, individual y colectivamente. Pero digo, ¿a qué viene esto? Viene a que hace una semana, 10 días, el gobierno municipal de Bahía Blanca ha anunciado que va a poner mucha plata, todavía no se sabe qué, para mejorar el sistema de monitoreo, para modernizar el sistema de monitoreo, para cambiar muchas de las cámaras, 400 y pico creo que son en total, muchas de las cuales han quedado obsoletas y muchas otras seguramente por esa condición no se han podido o no se pueden utilizar. Y entonces ahora se va a poner en las entradas de Bahía Blanca y se va a poner el lector de patentes y se va a poner, no sé si lo digo bien, una especie de lector facial. Soy de otra generación. Y está bien, es cierto, esta cuestión de la modernidad o de la posmodernidad con los avances tecnológicos en el marco de la seguridad por la cual debe transitar la comunidad, la sociedad en general, ya no transita por los caminos que transitaba antes. La cosa era muy esquemática. Por un lado está la administración de la justicia y por el otro lado está la policía como brazo justamente de la justicia. Ahora estos avances tecnológicos permiten otra cosa. Pero la verdad, sentirme en una especie de panóptico, como decía el filósofo Bentham, allá por finales del siglo XVIII, o lo que escribió en su libro Vigilar y Castigar Michel Foucault, allá por mitad de principios de la década del 70, un libro que se llama Vigilar y Castigar. La verdad, a mí no me gusta. ¿Qué quiere que le diga? No tengo por qué en esa
condición de estructura panóptica. ¿Cómo era eso de lo que se imaginaba desde el punto de vista de la infraestructura? Era una gran cárcel, digamos, en un sistema circular con puertas abiertas. Acá arriba alguien que vigilaba y todos los presos sabían, mejor dicho, no sabían que los estaba vigilando, pero el que estaba acá arriba tenía conocimiento absolutamente de todo lo que pasaba con esos presos. Esto me hace acordar a esa figura que ya tiene más de 200 años, ¿no? Digamos, de pronto vamos a estar caminando por la Plaza Rivadavia y no vamos a tener conciencia de que alguien desde acá arriba, que no sé por otra parte si está preparado, no vas a estar vigilando. Claro, muchos de ustedes deben estar pensando, ¿y cuál es tu problema? Si transitas por el camino, por el andarivel correcto, sí, también es cierto. Pero aún transitando por el andarivel correcto, nadie tiene por qué andar vigilanteándome. Ya volvemos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahia.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Bien, como lo anunciábamos entonces, está Analía Luzarreta. ¿Cuánto hace que sos titular del SUTEBA? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas Gracias noches. por haber venido. A ustedes por invitarme. ¿Hace poquito? Desde el 23 de mayo, que es cuando se produjo el cambio de comisión, tras las elecciones del 11. Vamos a presentar algunos datos biográficos de Analía Luzarreta. Nació en Necochea, naciste. 1974, estudió en la UNS, es profesora de historia. Trabaja desde hace 24 años en la docencia, forma parte de la comisión directiva del SUTEBA desde el año 2003 y, como decía ella, hoy es la secretaria general del gremio. La otra vez me dijiste por radio, no, profesora no, soy maestra. No, creo que dije profesora, no recuerdo exactamente. No, me dijiste soy maestra, puede pero prefiero que me digas maestra. No, o qué sé yo, docente. En general tratamos, de hecho nuestro sindicato se llama Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, justamente para incluir a quienes tal vez no dan clase, nos dictan clase frente a curso,
pero no por eso esos cargos son menos importantes a la hora del desarrollo de una buena educación pública. Bien, justamente. Una buena educación pública, el desarrollo de una buena educación pública, un tema estructural de permanente discusión en la Argentina y a la que muchísimas veces, como tantos otros, no se le encuentra un camino. ¿Qué decís? Yo sé que es muy abarcativo lo que estoy planteando, pero sí, ¿qué decís? Pero podríamos empezar por cuestiones más prácticas que tienen que ver en función sobre todo de lo edilicio. Creo que todos y todas estamos de acuerdo, o son cuestiones ya incluso de sentido común, que más allá de discutir, y creo que es algo que está pendiente, un plan educativo, digamos, de cara a futuro. Estamos en una escuela que es, digamos, que fue proyectada, que fue pensada, digamos, desde el punto de vista edilicio como un panóptico. Volviendo a tu introducción, las escuelas en la mayoría de los casos son panópticos, no aquellas que funcionan en espacios improvisados, ¿sí? Como las hay, pero las escuelas fueron pensadas como panópticos justamente para tornar eficiente la vigilancia sobre los y las estudiantes. La dominación, digamos. ¿no? Exactamente, el dominio del de lo espacio. que habla Foucault, justamente. Exactamente, de lo que habla Foucault, y que incluso si ese espacio, por más que sea para vigilar y castigar, ¿por qué no? Aunque no sea una cárcel, o sea, para que pueda producirse el hecho educativo a la manera, sobre todo como se lo pensaba más antiguamente, que era una relación muy autoritaria, sobre todo, ¿no? Muy vertical. El maestro acá, el alumno allá. Exactamente, entre docentes y estudiantes. Incluso siempre recuerdo, ¿no? Por lo menos en las etapas de la universidad, no en la escuela primaria, o sí, en la escuela secundaria también, una especie de tarima donde estaba el escritorio del profesor. Ver exacto, y controlar lo que están realizando los estudiantes, que no se estén distrayendo, toda una cuestión. Pero incluso con o sin panóptico, es decir, desde el punto de vista de lo arquitectónico, la infraestructura escolar está adoleciendo de graves problemas porque tiene que ver con falta de financiamiento a la cuestión edilicia de muchos años. Y obviamente, por más que nosotros lo que estamos denunciando es que no se envían partidas presupuestarias, es que no son suficientes justamente para subsanar los graves problemas de infraestructura. Ves que traje un papelito y pido disculpas, no es muy prolijo, es lo que pude anotar esta mañana estando en SUTEBA, porque el viernes tuvimos reunión de delegados y delegadas en el turno de mañana y tarde, ¿no? La primera de este año, de un cuerpo de delegados renovado tras las elecciones. Y ahí ellos expresaron justamente las problemáticas más acuciantes de esas instituciones. Hice un listado incluso con las prioridades, ¿sí? Con las prioridades, porque ni siquiera abarca todo. Además de que no todas las instituciones tienen su delegado o delegada. Por ahí, solamente hablando de problemas de gas, ya pudimos contar 6 instituciones con problemas de gas. Sin gas completamente, la EP17 y la EP11, que se está manejando con caloventores y con turnos reducidos, porque además el personal no aguanta, justamente porque hay caloventores en las aulas, pero no en las otras dependencias. Y también poner caloventores en un sistema eléctrico que no está adecuado, por ahí en algunos casos, en algunas instituciones han puesto caloventores y eso que vos estás diciendo ha ocurrido. En el caso de la primaria 11 no, porque previo a iniciar la reforma de gas, que todavía no está finalizada y no sabemos ni no nos pueden explicar por qué no la finalizan una vez por todas, se hizo a nuevo la obra de luz. Entonces ahí no salta, pero obviamente caloventores esa obra de luz da para que haya caloventores en las aulas, no para que haya en dirección, no para que haya en el gabinete, no para que haya en biblioteca, por ejemplo. Y no es un detalle menor, que decir, lo importante es que el alumnado esté bien, pero ¿y el resto del personal? ¿Qué? Sí, claro. O sea, tampoco puede estar toda una mañana congelándose. Además no tiene sentido, estaba pensando, no tiene sentido como tantas veces se ha hecho, estar hablando hoy, vamos a extender 1 hora más la clase cuando de pronto tenemos estos problemas, ¿no? Primero solucionemos los prioritarios. Y además creo que hay que explicitar bien y hablar y plantear abiertamente, ¿para qué 1 hora más? ¿Para qué? Porque tampoco está claro. ¿Qué imaginas? Nosotros hemos intentado hacer un análisis de esta situación. En líneas generales, la docencia del nivel inicial no acuerda, en principio porque no le encuentran justamente razones pedagógicas, o sea, porque sería lo más importante aquí. Después, lo otro vemos cómo lo resolvemos, aunque no quiere decir que sea menos delicado, pero tiene que haber una cuestión pedagógica. Sabemos que en otros países hay jornadas extendidas, pero hay jornadas extendidas donde hay otras situaciones de infraestructura y donde la propuesta tiene un sentido. Es decir, hay comedor en esas instituciones, no en todas las escuelas primarias hay comedor, en líneas generales está vinculado, relacionado directamente la existencia de un comedor
con la situación de vulnerabilidad de esos chicos y de sus familias, obviamente. Es decir, en muchas escuelas no hay comedor porque se parte de la base de que no se necesita por las condiciones socioeconómicas de esa matrícula. E incluso donde hay comedor no quiere decir que tampoco están garantizadas las condiciones. De hecho, hay una institución primaria que tiene una cocina que no está a la altura de las necesidades justamente de ese comedor. ¿Sí? Claro. Y además, la escuela argentina siempre funcionó en doble cargo. Los edificios siempre fueron aprovechados al máximo. Cuando digo aprovechados al máximo es que ni siquiera muchas veces se comparten entre diferentes instituciones. Turno mañana y tarde, por ejemplo, una primaria, y a la noche tenés un centro educativo de adultos, o se prestan las instalaciones para alguna escuela artística que no da abasto con sus propias instalaciones y tiene que pedir prestado. Puedo enumerar el caso del Conservatorio de Música, que funciona en turno vespertino en instalaciones de la primaria 18. Es el caso también de la escuela número 2 en pleno centro, ¿no? Que tiene como 5 o 6 escuelas diferentes. Que eso sí, 3 escuelas, secundaria 6, primaria 2 y el Avanza, y además también uno de los problemas plurificaría muchos problemas. Vos estabas cuando yo arranqué diciendo que iba a decir una obviedad, que soy de otra generación, ¿no? Eso está clarísimo. Pero cuando, claro, los tiempos cambiaron claramente, ¿no? Ya fue en el siglo pasado. Cuando yo iba a la escuela 22, ahí en Calle Almafuerte, era primaria, y era primaria. No es que nos juntábamos con los de tercero o cuarto año cuando íbamos al baño, eran más grandes que nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, y esos problemas se los están viviendo muchas primarias que tienen el problema de que forzosamente, en su momento con la Ley Federal de Educación, cuando se creó el 8º y el 9º, que entonces o se inventaron aulas. ¿Y esa realidad sigue existiendo? Esa realidad sigue existiendo y empeorada. ¿Por qué? Porque de esas situaciones, si antes era 8º y 9º, ahora es 4º, 5º y 6º, o sea, la llamada secundaria superior, porque se completó la secundaria en los mismos espacios, forzando el uso de los espacios. ¿Verdad que esto es lo que denuncian? ¿Y cómo es muy abarcativa también esta pregunta, ¿no? Digamos, ¿y cómo salimos de este lío? Este lío salimos construyendo las escuelas que faltan. Claro. O sea, es muy simple, pero para eso tiene que estar derivadas los presupuestos educativos. La otra pregunta sería, ¿y todos supongamos que mañana viene Papá Noel con una valija así llena de plata, entonces listo, construimos escuela? ¿Y el problema de la educación en la Argentina se soluciona con eso? ¿O hay en el fondo cuestiones de programación, pedagógicas y demás que tampoco están del todo resueltas? Hay un montón de cuestiones que no están resueltas, pero en principio lo básico debería ya estar. La infraestructura. La infraestructura, que haya, además de que haya mejores edificios escolares, además a la altura de los nuevos requerimientos del siglo XXI, que es toda la cuestión del acceso a la virtualidad, digamos, a la educación en nuevas tecnologías, que no siempre se puede brindar por falta de recursos y porque las instituciones... Bueno, en Bahía Blanca vivimos acá, ¿no? En todo el país lo hemos visto durante la pandemia. Pibes que han quedado colgados del pincel por no tener los elementos, justamente la o porque no tenían internet, o porque tenían un teléfono o un aparato para 4 de la familia, entonces... Exactamente. Mejor dicho, había empezado diciendo la virtualidad. No, me corrijo. La no presencialidad, digamos, mostró la peor cara de la desigualdad económica, que se convierte y se traduce en desigualdad educativa. Pero si a eso le sumas que ni siquiera creás una escuela, nosotros hace bastante que venimos denunciando desde el SUTEBA que no se crea un edificio de escuela primaria desde el siglo pasado. En Bahía Blanca no se crea una escuela primaria desde el siglo pasado. Creo que no tengo que explicar que no somos la misma población, ni la población está distribuida de la misma manera que en el siglo pasado. No, claro. ¿Sí? Que a fines del siglo XX. Entonces, claramente faltan escuelas, eso hace que los espacios con los que se cuenta se encuentren totalmente sobrepasados en su uso, justamente sobresaturados de alumnos, aprovechando cada espacio para que se convierta en aula, aprovechando para que cualquier rincón se convierta en una biblioteca improvisada, para que en cualquier rincón funcione el equipo, a veces en condiciones infrahumanas, porque bueno, digo, te mandaron al cuarto de las escobas, es literalmente el cuarto, el que era antiguamente, cuando se pensó el edificio, el cuarto de las escobas. Y eso no puede ser porque, además de que atentas contra la seguridad y las condiciones dignas de trabajo, no es manera. Yo he estado presente en muchos gabinetes que eran utilizados como tal, y que no podían recibir a más de 2 o 3 personas integrantes de una familia a la cual será citada, ¿sí? O tener que tener la conversación en el pasillo porque no entraban.
Digo, eso es una falta de respeto para los y las trabajadoras y para las familias que son recibidas. Te hago la última pregunta. ¿Igualmente sos optimista? Sí, si no, digamos, creo que no se puede ser docente sin ser optimista. Empecemos ahí, porque digamos, es un trabajo que cuesta, sobre todo en estos tiempos donde te encontrás con estudiantes que, bueno, producto de la pandemia y otras cuestiones que vienen de largo arrastre, no encuentran en la educación o se encuentran, hay muchas situaciones de conflicto vinculadas a violencias que, digamos, si vemos violencia en la calle, violencia en los barrios, violencia por todos lados, ¿por qué la escuela estaría por fuera de esa situación? En lo más mínimo. O sea, en las escuelas hay muchas situaciones y muy diversas de violencias. Hay un desencanto, una preocupación muy grande por el futuro, ¿sí? Creo que, siempre digo, la pandemia no inventó nada nuevo, pero probablemente lo profundizó, o por un momento algo como que se congeló. Te entiendo. Y después todo mostró su peor rostro. Entonces, en líneas generales, entre la juventud hay mucha preocupación por el futuro. Así todo encuentra en las instituciones educativas una palabra, una mirada, que es muy importante, el poder encontrarse, digamos, mirados y escuchados y escuchadas por la docencia es muy importante. Pero bueno, tiene que ocurrir ese acto, digamos, esa comunicación y el hecho educativo, y para eso tenemos que tener las escuelas en condiciones, porque es la base de todo. Después discutimos todo lo demás, pero esa es la base. Un gustazo. Gracias por haber venido. Analía Luzarreta con nosotros, enseguida va a estar acá el doctor Gustavo Carestía, después vamos a terminar con el doctor Marcelo García Diegues, ahí vamos a mezclar un poquitito. Con el doctor Carestía vamos a hablar del otro problema que también la pandemia puso claramente sobre la mesa, ¿no? La cuestión de cómo se administra la salud en la República Argentina. Y con el doctor García Diegues vamos a estar mechando un poquito. Está muy metido en política, no será candidato a intendente, ¿no? Ya volvemos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Bien, lo prometido, está con nosotros el doctor Gustavo Carestía. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias. Bien, vamos a presentarlo al doctor Gustavo. Hay datos, bueno, él me mandó muchos, yo elegí algunos. Lo bien que haces. Está bien, muy bien. Pero creo que está sintetizado todo. Nació en Bahía Blanca, octubre del 55, es de mi generación. También se tiene que amoldar a la posmodernidad también. Exacto. Primaria en la escuela 6. Secundaria en el Don Bosco, se recibió de médico en la UBA julio de 1979, fue director municipal de salud entre el 91 y el 98, 1991 y 1998, secretario de salud luego durante la última etapa del gobierno de Jaime Linares,
especialista en gastroenterología, coautor del proyecto del Seguro Municipal de Salud, actualmente por concurso es director del Hospital Lucero, 3 hijos, un nieto. El hecho, después arrancamos lo otro, el hecho de, no te rías, el hecho de que hayas ganado por concurso siempre lo podés de manifiesto. ¿Por qué? ¿Es un orgullo? Sí, por supuesto. Nosotros peleamos, bueno, está el doctor García Díez que recuerda pues, de aquellas épocas que peleábamos para que el director del Hospital Municipal sea por concurso. Y bueno, a medida que fueron transcurriendo los años pudimos hacerlo. Esto es muy importante para la carrera profesional y para, digamos, lo que significa... en general nos toca a los más grandes, por ahí llegar al máximo cargo del hospital, para lo que significa llegar a la finalización de la carrera de uno, teniendo la posibilidad de acceder por concurso a un cargo tan importante. ¿Y eso te da posibilidad de instrumentar políticas y no estar pendiente, me raja o no me raja el intendente? Bueno, esta es una de las cuestiones. Claramente, si lo decidiera, te pueden rajar, como decís vos, pero la situación está atada a un concurso, con lo cual esa posibilidad es más compleja. La mayor parte de los hospitales de gestión estatal tienen directores que no son por concurso. Y si te pones a mirar en lo privado pasa más o menos parecido. Son muy pocos los hospitales que tienen la máxima jerarquía por concurso. Es una buena cosa. La pandemia, como en la educación, puso sobre la mesa lo que más o menos andando por la calle uno se da cuenta. También en el área de salud estamos en un momento, yo decía, creo que antes de que vos llegases, que daba la sensación, pues escuchándolo a todos ustedes de hace tantísimo tiempo, que es un problema que no puede tener una sola mirada, lo de la administración de la salud, frente a un conflicto como el que estamos viviendo. Hay muchos aspectos a considerar, es multicausal. ¿Y por dónde arrancamos? Hay que arrancar por pensar en que va a haber que alguien se va a tener que sentar, no una persona, muchas, a diagramar lo que tiene que ser la reforma de salud de la pospandemia en la República Argentina. La única vez que se intentó hacer una reforma de salud en serio en la Argentina es con la ley Neri del año 87 y lamentablemente quedó trunca. Pero digamos, en la medida que no haya una reforma acondicionada a los tiempos que nos tocan, mirando para adelante lo que son las nuevas tecnologías, toda la innovación en materia tecnológica que existe y que puso sobre el tapete la pandemia. Va a ser imposible que podamos encontrar una solución. ¿Y por dónde debe transitar esa reforma? Porque al ser un problema multicausal, digamos, donde tocas acá se desacomoda allá, me imagino, va. Es un tema claramente de una decisión política. No hay una política nacional de salud, esto está claro. No ahora, desde hace muchísimos años que no hay una política nacional de salud en serio. En serio, yo no recuerdo después de Neri que haya habido, bueno, Ginés por ahí al principio del gobierno de Kirchner. Sí. Intentó hacer algo, pero se quedó a mitad de camino. No hay política de salud desde aquella época y... digamos, todo lo que se hace se emparcha sobre el momento. Exactamente. Vos pensás que este es un país que está absolutamente segmentado en el sector salud, hay 200 y pico de obras sociales, hay bueno, está el Estado financiando parte de lo que es el sector público de atención y los privados. Y no termina de redondearse nunca nada, esta es la verdad. Quedan, hay en este país, en este momento, hay más o menos el 55% de la población sin seguridad social. Y la que tiene seguridad social, hay un porcentaje de población
que igual no accede a los servicios de salud como corresponde por la obra social que tiene, porque o la obra social es ineficiente o no paga, o existe, digamos, alguna dificultad de alguna índole para poder acceder a los servicios de salud. De manera que hoy podemos decir que hay probablemente un 75% de la población que es casi cautiva del sistema público. Exacto. Por eso te está pasando en lo municipal lo que está pasando. Esta es una de las principales dificultades. Si no es la principal, es una de las principales. Porque está además el problema de la crisis del capital humano en materia de las especialidades críticas. Está la dificultad económica concreta de la gente para acceder, para llegar a los lugares. Esto de por allí que aparece como una... vos habrás visto que hay algunos hospitales, tanto privados a veces como también el otro hospital público, que no tienen médicos de guardia los días, los fines de semana. Sí. Y esto hace que los fines de semana nuestro hospital se vea absolutamente sobrecargado. Bueno, podemos seguir. Y sí, por eso decía, es un problema que necesita varias miradas. Sí, sí. Pero la mirada fundamental, acá hay cosas que han pasado y que no deberían permitirse nunca más. Esto de que no haya georreferenciación en los médicos, en los profesionales, no hablemos solamente de los médicos. ¿Qué significa eso? Significa que hay pueblos en el sur de la Argentina que no tienen médico y en el norte que no tienen médico, pero vas a Cava y hay un médico cada 300 habitantes. ¿Y cómo le decís al pibe o a la piba que recién se recibe, andate, qué sé yo, a Curuzú, Cuatiá? Establecer un mecanismo, una política sanitaria donde también se lo cuide al que va a los lugares distantes. Tiene que haber incentivos, estímulos para que la gente vaya a esos lugares, y también tiene que haber incentivos y estímulos desde las políticas nacionales para que haya una nueva mirada hacia las especialidades críticas en el país. Me detengo, ¿sí? Sí. Vos decís, un poco para redondear, vos decís... debería haber un plan que regule, digamos, yo me quiero anotar en medicina. ¿Dónde te va a anotar? Perdón, chiquito, yo quiero ser médico clínico. No, hoy la Argentina necesita gastroenterólogos. Si te gusta bien y si no, no te anotes. ¿Eso habría que hacer? Lo estoy magnificando. Lo estás magnificando, pero es un poco eso. Va a haber que llegar a un punto en que se tiene que hacer eso, es decir, en este país seguramente no hacen falta más anestesistas, por decirte, pero sí hacen falta más clínicos, hace falta más pediatras, hace falta más médicos que estén dispuestos también a trabajar en las guardias de emergencia. Esto tiene que pasar inevitablemente. Algo vamos a tener que hacer entre todos los responsables para que esto funcione de una vez por todas, porque si no, pensá, Luis, que lo que ahora tenemos como una cuestión complicada, muy difícil, dentro de 2 o 3 años va a ser imposible. ¿Imposible? No, si sigue así, no va a haber sistema de salud que aguante. ¿Y qué hacemos? Eso es lo que te estoy diciendo. Hay que trabajar políticamente para que esto se modifique de alguna forma. Esto es imprescindible, no se puede perder más tiempo. Claramente no es un problema que pueda matizarse, pueda maquillarse con la toma de algunas decisiones desde Bahía Blanca por Bahía Blanca, pero es un problema mucho más general. Sí, podemos hacer cosas. De hecho, nosotros en el caso nuestro estamos permanentemente reviendo, reformando el sistema, viendo cómo un sector trabaja en lo que es la guardia de emergencia pura, el otro sector de profesionales en lo que es las patologías, digamos, más banales, si querés llamarle, no es la palabra exacta, que llegan a la guardia. Bueno, estamos buscando siempre, permanentemente, soluciones locales, concretas. Te entiendo. Pero la cuestión de fondo, si no hay una decisión política muy fuerte,
no se va a poder modificar. Muchas gracias. No, por favor. ¿Sí, sin dicha de Boca? Y de Olimpo. Y de Olimpo. Bueno, nosotros vamos segundo. Sí, guarda que pero, la bullo. Pero van a tener. Guarda con la bullorneta, guarda. Van a tener que cinchar, Gracias. Te agrandas. Gracias por haber venido. Gracias. No, el doctor Carestía con nosotros. Ya viene el doctor García Diegues y terminamos. ¿Sabías que existe un listado de especies arbóreas por calle para que sepamos qué árbol plantar? Consulta el mapa en www.bahía.gov.ar/mapa-de-arbolado. Preservemos el medio ambiente. Construyamos futuro. Ordenanza 16.859. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. El monóxido de carbono no se escucha, pero mata. Ventila los ambientes, controla los artefactos con gasistas matriculados y verifica que la llama sea azul. Municipio de Bahía Blanca. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Nuggets, tecnología en comunicación visual, carteles luminosos, gigantografías, todo en LEDs y letras corpóreas, señalización e imagen corporativa, cartelería de seguridad y vial, gráfica vehicular, Patricios 639, Bahía Blanca. Marcelo García Diegues, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Luisito? ¿Bien? ¿Cómo andas? Muy bien. Estás a full con el Twitter y la política del radicalismo. Yo te hacía, en su momento, adiós Gustavo, yo te hacía alguna relación con el radicalismo, pero no te hacía tan militante, te soy sincero, y veo que estás a full. No, yo soy afiliado de la década del 80. Bueno, por eso me imaginé. Siempre he acompañado las distintas internas, las postulaciones del radicalismo, no vamos a decir cómo uno votaba, pero digo, siempre he acompañado la propuesta del radicalismo. Pero bueno, yo me tocó desempeñarme en la función pública en el último gobierno. Creo que, o sea, vos me conocés desde hace muchos años, sabés que soy un tipo que siempre me gustó estar en el desarrollo, en el empujar cosas, más allá de atender mis pacientes y de hacer mi práctica médica, de la época de la carrera de medicina o de toda esa cosa, siempre poniendo en marcha proyectos. Y la verdad que me llegó una edad en la que la convocatoria de dos personas del sanitarismo argentino de hoy, que yo creo que son realmente de quienes tienen mejor cabeza para pensar el sistema de salud, como son Zulma Ortiz y Adolfo Rubinstein. Bueno, cuando ellos me convocaron para trabajar, fue un poco el encontrar ese espacio en el que uno devuelve en gestión pública. Y bueno, Adolfo es militante radical, un poco eso también fue acercándome al partido, trabajar con muchos diputados que estaban en la coalición de Juntos, pero que venían del radicalismo. Fue una forma de vincularme. Cuando volví a Bahía me pareció que era mi lugar de pertenencia donde tenía que volver a aportar. Vamos a ver algunos datos de Marcelo García Diegues. Nació en Bahía en el 7 de agosto de 1961, estudió en las escuelas medias de la UNS, se recibió de médico en la Universidad Nacional de La Plata. ¿En qué año? En el 85. Bien. Jefe del servicio de clínica y director del Hospital Glassman,
magíster en educación de profesionales de la salud en Maastricht, ¿sí? Sí, en correcto. países, en Holanda, Países Bajos. 3 hijos, un nieto, profesor asociado del Instituto del Hospital Italiano de Buenos Aires y obviamente ejerces diariamente la profesor en la Universidad del Sur. Bien, y profesor asociado en la Universidad Nacional del Sur. Dijiste hace unos días, un mes y pico, en el marco justamente de tu condición de radical, el gobierno de Gay tuvo radicales, pero no tiene radicalismo. Bueno, yo creo que el radicalismo, a lo largo de todo del gobierno de Cambiemos en ese momento y en estos 4 años, me parece que ha cambiado su posición. El radicalismo en el 2015 aportó estructura, pero creo que quienes en Gualeguaychú tomaron la decisión entendían claramente que el radicalismo en ese momento venía muy castigado, todavía con la culpa del 2001 en la espalda y que estaba para acompañar y dar estructura, y eso fue lo que pasó, y además quien conducía en ese momento la coalición planteó claramente, esto es una asociación parlamentaria, esto es un acuerdo electoral, pero no es un acuerdo de gobierno, y el gobierno lo condujo el PRO. En Bahía Blanca esto se mantuvo durante los 2 gobiernos de Héctor, con quien uno tiene una muy buena relación y respeta mucho su gestión de gobierno, pero la realidad es que ha incorporado a los radicales que él ha creído que aportaban a su gestión, pero no hace una convocatoria partidaria en la que uno discute políticas como uno ve en otros lugares. Si uno mira la realidad de Mar del Plata, por ejemplo, muy distinta a la de Bahía Blanca. Y ahora recién hoy se constituye una mesa local de Juntos, digamos. ¿Vos creés que ahora eso cambia? Yo creo que el radicalismo está en condiciones o que debe cambiar, que es otra cosa. Yo creo que el radicalismo está en condiciones de plantearse en una coalición como se deben plantear los partidos dentro de una coalición, en la cual la discusión de poder en la coalición depende del volumen político que tiene un partido, de su capacidad de aportar, de la gente que tiene, de la propuesta de gobierno. Y me parece que el radicalismo hoy está en esas condiciones, que representa a un gran sector de la sociedad. Yo creo que el radicalismo es la expresión de quienes hoy están en la clase media y de quienes quieren estar en la clase media, porque representa básicamente la movilidad social. No es uno diría, bueno, que abandonado las clases humildes. No, el radicalismo es aquel que le dice a las clases humildes, este es el camino con el cual podés progresar, digamos. Me parece que el radicalismo representa eso y me parece que eso hace falta que esté en una posición de mayor poder en los gobiernos. Partido de 131 años que cumplió en estas últimas horas. Sí, el domingo. Y que, digamos, fue el primero en incorporar en la historia institucional de Argentina, en momentos no como este, sino absolutamente diferentes, comienzo del siglo pasado, a sectores medios y sectores populares. Sí, totalmente. Entonces, eso me hace repetir una pregunta que la he repetido hasta el cansancio con muchos dirigentes que se han sentado acá o en la radio. ¿Qué tiene que ver ese radicalismo e incluso el radicalismo de la década del 70, del 80 con Alfonsín como para asociarse a un partido como el PRO que ideológicamente, con Macri a la cabeza y muchos otros, al menos en mi opinión, está en la vereda de enfrente del punto de vista de esa concepción ideológica de la cual se nutrió la Unión Cívica Radical? Mira, justo escuchaba a Andrés Malamud hablar en este aniversario del radicalismo, y él decía que el radicalismo tiene que respetar muchas de sus banderas históricas, pero tiene que entender también que estamos en el siglo XXI. Y hay algunas cuestiones que son claves, y yo creo que es la institucionalidad. Yo creo que si uno se para en el 2015, nosotros teníamos serios problemas de institucionalidad. Nosotros hoy tenemos un gobierno que es popular, pero que no es muy respetuoso de las instituciones, no se siente muy cómodo adentro de las instituciones. Y esto es una coincidencia que nosotros tenemos con el PRO, la mirada republicana de cómo debe conducirse. Después, bueno, por supuesto que nosotros tenemos una mirada seguramente diferente de algunos aspectos, como suele decirse, nosotros tal vez no nos asusta tanto el tamaño del Estado, ¿no? Como suele repetir Morales, ¿no? Es decir, el tamaño del Estado que sea necesario, ¿no? Y está bien esto, digo, y estas son las diferencias que tenemos y que sin duda, y tal vez son diferentes que las de la coalición cívica o las del GEN, incorporado recientemente, y de los otros, o del peronismo republicano. A mí me parece que
el siglo XXI es un siglo de coaliciones en el mundo, no es solo una cuestión de la Argentina. Entonces uno tiene que empezar a pensar con quién se parece más y con quién se parece menos. Y vos te vas a acordar de esto. ¿Te parece que el radicalismo se parece en algo a la idea del PRO? Vos seguramente has visto un video de Alfonsín que dice: con la derecha y con la izquierda se puede conversar, con el populismo no. Sí. Y este me parece que es la definición. Ahí entramos en otra discusión. Esta es la definición Eso de populismo es un cliché. Nunca lo digo. ¿Qué es ser populista? Pensar en un Estado que instrumente políticas que equilibren las tensiones, que equilibren las diferencias. Tiene que ver más con las estrategias. Vos fíjate que hay populismo de derecha y populismo de izquierda. No sé, no lo tengo, no soy un neófito total, pero no lo tengo del todo claro. La verdad, la concepción ideológica que plantea Macri, que plantea Bullrich, que plantean muchos de los dirigentes más importantes del PRO, y esto no es ni bueno ni malo, para mí es una diferencia, por lo que yo aprendí, entendí y consumí, no tiene nada que ver con esa idea de la Unión Cívica, o al menos yo me creí esa historia y es otra la historia, va por otros caminos. Seguramente hay muchísimas diferencias en lo económico, en la concepción de muchos aspectos, en lo que, pero insisto, creo que hoy, uno para implementar políticas, y esto aplica a lo nacional, pero también aplica a lo local, tiene que primero ganar una elección. Y hoy las elecciones las ganan. Pero ganar una elección ¿con quién? Con cualquiera, porque para eso te juntás con Bin Laden. Si Bin Laden te asegura votos. Tiene que haber denominadores comunes. Por supuesto. Yo creo que el primer denominador común. Coaliciones. El primer denominador común hoy tienen que ser, para mí, dos. Uno es el respeto institucional, que me parece que es clave. El entender que la justicia tiene que tomar sus decisiones y tenemos que ser respetuosos de eso, nos gusten o no nos gusten. Sí, claro. Estas cuestiones que no son menores. Y el otro es que, y acá me parece que este es el rol clave que tiene el radicalismo en una coalición de gobierno futura, es la capacidad de ponerse por arriba de algunas cuestiones para generar consenso. Quien tome el gobierno en el 2023, en todos los niveles, se va a encontrar con una situación sumamente crítica. No se va a encontrar con una situación sencilla. Entonces, esto no se arregla fomentando la grieta, poniendo los que están. Hay que sentarse y hay que ampliar los horizontes de con quién uno se sienta y con quién uno puede discutir y cómo. Porque consensuar, ¿qué significa? Es yo cedo porque tenemos una propuesta que es superadora para la globalidad. Y esto me parece que el radicalismo lo puede hacer mucho mejor que otros partidos de nuestra coalición. Entonces me parece que el radicalismo tiene para aportar allí. Pero sin el volumen de una coalición es muy difícil llegar a esta cuestión. De hecho, esto no solo lo entendió el peronismo, que también tiene enorme diferencia dentro, y sin embargo se encuentran porque si no, su vocación de poder se queda en la intención. Es la última, en 10 segundos, total no nos ve nadie. Eso de candidato a intendente, eventual candidato a intendente, ¿te gustaría? O... Mira, ¿vos sabés cuál es la diferencia entre construir un candidato? Capaz que me lleva más de 10 segundos. ¿Capaz que qué? Me lleva más de 10 segundos. Viste que hay quienes se construyen su candidatura desde las personas. Milei es un ejemplo. Sin estructura partidaria. Los partidos trabajan de otra forma. Por supuesto. Los partidos planifican, generan acciones de gobierno y primero escuchan las necesidades de la gente. Entonces yo creo que el radicalismo tiene este camino. Bueno, ¿y por qué no lo hizo en el 2015 para no asociarse con Macri, que era la figura que teóricamente... No había volumen político. Bueno, vamos a estar discutiendo sobre lo mismo. No me contestaste la pregunta. No, te vuelvo a repetir. Creo que el candidato o la candidata va a surgir cuando tengamos escuchado las necesidades, un plan de gobierno, y quien mejor lo interprete y quien tenga más chance de ganar una elección, ese o esa tiene que ser el candidato del radicalismo. Si me tocara hacerlo, pues estaré dispuesto, pero no es que mi vocación es empezar siendo candidato para saber dónde voy. Eso no me parece que se deba hacer así. Hay que hacer un plan de gobierno. Gracias. Marcelo García Diéguez con nosotros. Si le gustó, volvemos el próximo lunes. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Thank you.